En 1997, 39 personas se pusieron tenis negros completamente nuevos. Se acostaron en sus camas y se quitaron la vida porque creían que una nave espacial estaba escondida detrás de un cometa, esperando para llevarlos al siguiente nivel. Esta es la historia de la Puerta del Cielo, la secta que combinó creencias en el cristianismo, el misticismo de la nueva era y, por supuesto, los extraterrestres. Ellos creían y practicaban un celibato extremo hasta el punto de la castración. Porque no tienen ninguna sexualidad en el siguiente nivel. Sí, quiero que sean castrados. Y estas personas no eran unos vagabundos cualquiera, tenían esposas e hijos. Había un ranchero que casi ganó un puesto en la legislatura estatal, enfermeros, músicos, incluso el hermano de una actriz de Star Trek. Entonces, ¿por qué cientos de adultos aparentemente cuerdos eligieron esta vida? Y la pregunta en el centro de todo esto, a la luz de que el Pentágono finalmente desclasificó archivos de ovnis, ¿será que tal vez no están tan locos como pensábamos antes? Bueno, vamos a averiguarlo. Así que siéntate, relájate y bienvenido a Camp. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a Camp. Mi nombre es Camp Gañón y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todo el mundo, de todos los tiempos, para siempre. Sí, eso es lo que hago aquí. Este es el Sports Center del mundo de las conspiraciones. Profundizo en cada teoría loca, misterio e historia sin resolver que existe y trato de descubrir la verdad y revisamos las cosas reales, revisamos las cosas falsas. Y, en el mejor de los casos, todos nos vamos pensando, eso está bastante raro, pero ahora lo entiendo. Muy bien, ahora, antes de comenzar, solo quiero decir unas cuantas cosas. Primero, gracias. Sí, tú, persona, ser humano, mujer, lo que seas, quiero darte las gracias por sintonizar y apoyar el programa. Porque cada vez que das clic en un episodio, comentas, das like o cualquier cosa de esas, ayudas a que el canal crezca, ayudas a que este programa sea aún más grande y ya está creciendo muchísimo. Y estoy muy agradecido por eso, así que muchas gracias a todos. Está funcionando. Estoy sorprendido de que esto haya durado tanto, pero todo es gracias a ustedes. Y no son solo ustedes, también es mi buen amigo Dristos Picadaquinos. ¿Cómo estás, amigo? Me encantan las variaciones del nombre. Estoy cambiándolo, ¿sabes? Intento divertirme con eso, pero no hay tiempo para eso, Dristos. Nos vas a abandonar para irte a Grecia este fin de semana, y por eso estoy consternado y enojado, y me siento engañado. Te voy a extrañar. Muy bien, Dristos, no hay tiempo porque tenemos que hablar de Heaven's Gate. Ahora, probablemente hayas oído hablar de esto, probablemente hayas visto, ya sabes, tal vez como el extraño video en VHS del tipo hablando a la cámara. Sabes, tal vez hayas visto, ya sabes, la famosa vibra de los pants Nike, un poco con estilo, si se me permite, pero ¿en qué creían realmente? ¿Qué estaba realmente en el centro de este culto? Y al final, ¿por qué todos eligieron un final tan trágico? Ahora, para empezar, el culto que fue Heaven's Gate no surgió de la nada. Nació de un momento muy específico en la historia estadounidense cuando el cielo cambió. En julio de 1969, cientos de millones de personas vieron a un ser humano pisar la luna, y de repente, la pregunta de si estamos solos empezó a volverse mucho más realista. Verás, hasta ese momento, los seres humanos nunca habían ido realmente a otro cuerpo celeste. Así que la idea de que existiera algo más allá era simplemente muy descabellada, pero de repente ves, ya sabes, a Buzz y Neil y al resto del equipo, el tercer tipo que nadie recuerda. De repente, Estados Unidos pensó, bueno, tal vez no sea tan loco, y como resultado, la cultura lo siguió. Quiero decir, platillos voladores en los periódicos sensacionalistas y revistas, y las historias de abducciones alienígenas empezaron a volverse populares. Y luego, por supuesto, empezaron los rumores de conspiraciones y encubrimientos del gobierno. Y luego, en 1968, un suizo llamado Enrique von Däniken publicó un libro llamado Carros de los Dioses. Es quizá una de las obras más importantes de la literatura sobre ovnis que se haya hecho. O sea, definitivamente es como la original, en mi opinión. Y se convirtió en un fenómeno global enorme. Y la idea aquí es muy simple. ¿Y si los dioses de la mitología antigua no fueran dioses en realidad? ¿Pero qué tal si eran extraterrestres? Extraterrestres que visitaron la Tierra hace miles de años fueron confundidos con seres divinos porque, obvio, eso es lo que los seres humanos hacen todo el tiempo, ¿no? Como cuando Cortés y sus muchachos llegaron y supuestamente los mayas pensaron que eran dioses. Ahora, he escuchado que eso en realidad es un mito, pero me sirve para mi punto, así que hoy lo vamos a creer. Y básicamente estos extraterrestres bajan, dejan sus huellas en la Biblia, las pirámides en cada religión antigua. Bueno, esa idea terminaría convirtiéndose en la base de este culto, Heaven's Gate, y llegó en el momento perfecto, cuando las viejas instituciones religiosas se estaban resquebrajando. Esto fue en el apogeo de la contracultura estadounidense del movimiento hippie,
cuando millones de jóvenes por primera vez realmente en la historia de Estados Unidos, quizá en la historia mundial, simplemente estaban saliendo de las iglesias, que habían conocido toda su vida y empezaron a jugar con estas ideas de la nueva era. Y como que combinando elementos de diferentes religiones, combinaciones con, ya sabes, un poco de cristianismo, un toque de misticismo oriental, ya sabes, un poco de ciencia ficción ahí, y luego, por supuesto, extraterrestres. Y así es como los estudiosos describen a Heaven's Gate como una mezcla de estas cosas. Tienes esta obsesión con la escatología cristiana, esta historia del fin de los tiempos del apocalipsis, y luego algo de espiritualidad New Age de unidad y, ya sabes, una conciencia conectada global y universal. Y luego, por supuesto, los ovnis. Y luego, en 1972, esos tres ingredientes básicamente estaban en cada hogar en Estados Unidos, y no eran algo muy ajeno a la vida normal. Como lo dijo Benjamin Seller, el principal estudioso del grupo, Heaven's Gate era casi como el ejemplo por excelencia de algo estadounidense. No es como una aberración, sino una manifestación de lo que era la cultura estadounidense de esa época. Era un reflejo de todo con lo que el país ya estaba obsesionado, y simplemente lo llevó hasta un final ilógico. Así que ese es el mundo en el que estamos entrando. Acabamos de conquistar la luna, le pusimos una bandera, de nada. Un cielo y simplemente como un cuerpo celeste masivo que está completamente abierto y lleno de posibilidades. Y toda una generación lo suficientemente curiosa como para buscar en nuevos lugares fuera de los polvorientos pasillos de las iglesias que conocían. Y todo lo que necesitaba eran dos personas para encender la chispa. Y eso es exactamente lo que pasó. Oye, rápido, la mayoría de las personas que ven este canal no están suscritas. Y cuando te suscribes, ayudas a que el canal crezca y te mantienes al tanto de cada nuevo episodio. Campamento de religión, campamento de historia y Camp Gañón. Ahora, volvamos al tema. Así que en marzo de 1972 vamos a Houston, Texas, y ahí hay dos personas muy importantes que se encontraron por casualidad. Y hasta el día de hoy, nadie realmente está de acuerdo en cómo sucedió. Entonces Marshall Herff Applewhite, que tenía poco más de 40 años, siempre decía que se conocieron en un hospital donde Bonnie Lou Nettles, que tenía 44 años en ese momento, trabajaba como enfermera y que él solo estaba ahí visitando a un amigo suyo que estaba enfermo. Pero al menos un académico que estudió al grupo, este tipo James Lewis, sospechaba que Applewhite era un paciente en la institución, que no estaba visitando a un amigo, que él mismo era la persona que estaba en observación. Y es una pequeña discrepancia, pero aquí hay implicaciones, y en general no sabemos la respuesta. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que estas dos personas eran excéntricas. Applewhite era hijo de un ministro presbiteriano. Él fue criado con las buenas y antiguas escrituras de la Biblia, ya sabes, Jesucristo y todo lo bueno, y fue bendecido con una voz de canto increíble. E incluso fue director de música en la Universidad de Santo Tomás en Houston. Además, su vida se estaba desmoronando. Perdió ese trabajo por una supuesta relación con un estudiante varón. Su matrimonio ya había terminado por sus otras relaciones con hombres. Su esposa se llevó a sus dos hijos. Según él mismo, estaba deprimido y atormentado, pero también era un hombre profundamente religioso que estaba en guerra con este conflicto interno. Nettles era lo opuesto, un poco perdida, enfermera registrada, madre de 4 hijos, criada como bautista. Pero para 1972 ella se adentró profundamente en círculos más esotéricos, místicos y ocultistas. Así que ella pertenecía a la Sociedad Teosófica, que, si no sabes qué es, hicimos un episodio completo sobre eso. También organizaba sesiones de espiritismo semanales en su casa. E incluso escribió una columna de astrología en el periódico basada en la guía de un monje del siglo XIX llamado Hermano Francisco, a quien ella creía estar canalizando. Pero ella era la mística y él era el buscador, y estaban a punto de volverse inseparables. Ahora, cuando se conocieron, Nettles le dijo algo extraño a Applewhite. Ella lo conoce y le dice, «Te he estado esperando». Los espíritus con los que ella había consultado le dijeron que un hombre misterioso llegaría a su vida, y Applewhite dijo que sentía como si la hubiera conocido durante varias vidas, muchas vidas, como si ya se hubieran encontrado antes en algún tipo de vida pasada. Y formaron este vínculo intenso, o sea, platónico, ¿verdad? No había romance ni sexo, pero luego empezaron a leer juntos. Así que leían la literatura apocalíptica que se encuentra en la Biblia. Leían cosas de Helena Blavatsky, la fundadora de la Teosofía y la Sociedad Teosófica, y luego leían ciencia ficción como Arthur C. Clarke y otros. Y poco a poco, una teología casera empezó básicamente a encajar para ellos, y para ese verano llegaron a una conclusión bastante loca, que en realidad no eran personas ordinarias en absoluto, que se les había dado mentes superiores que habían accedido a este tipo de gnosis, esta noción elevada del ser, y que habían sido enviados desde algún lugar de arriba. Y de hecho, decidieron que ellos eran los 2 testigos del libro del Apocalipsis.
Dos profetas que en el texto son asesinados y dejados muertos en la calle durante 3 días y medio, luego resucitan y son elevados al cielo, mientras todos sus enemigos y sus oponentes simplemente observan. Y aquí es donde su creencia se volvió peligrosa. Porque lo interesante de la profecía, ¿verdad?, dice que termina con su muerte y que ellos quedan como tirados en el suelo y luego ascienden. Eso no era algo que les diera miedo en absoluto. O sea, ellos leen esto y dicen, somos nosotros. Y no solo no tenían miedo, lo aceptaron. Empiezan a decirle a toda persona con la que se topaban que pronto serían asesinados en público y resucitarían de entre los muertos y serían llevados físicamente, básicamente a naves espaciales, frente a todos sus enemigos, un evento al que llamaban la demostración. Y este era el momento que probaría todo lo que habían dicho. Toda su existencia, de repente, tendría sentido. Era como, ese era el momento, así que se llamaron a sí mismos los dos. Y luego ellos, ya sabes, se pusieron en camino para encontrar a más personas y no ser solo dos. Así que los primeros días de la secta Heaven's Gate fueron, o sea, como la mayoría de las sectas, bastante desordenados. Fueron ignorados por todos los que los rodeaban de inmediato porque pensaban, bueno, esto es una locura. Así que vagaron, básicamente sin dinero y de manera insignificante, simplemente deambulando hasta mayo de 1974 cuando algo cambió. Consiguieron a su primer seguidor. Esta es una mujer llamada Sharon Morgan, quien básicamente abandonó a sus hijos para unirse a ellos, y luego, un mes después, se dio cuenta de lo loca que estaba y simplemente regresó a casa. Y para entonces, los dos ya habían estado usando sus tarjetas de crédito. Fueron arrestados por fraude, pero luego los cargos se desmoronaron porque les costó trabajo armar el caso. Y ya sabes, Morgan había aceptado en ese momento dejarles usar la tarjeta, así que realmente era difícil acusarlos. Pero luego el arresto en realidad reveló otra cosa. El nombre de Apple Applewhite estaba ligado a un auto de alquiler que había tomado en San Luis 9 meses antes, y nunca lo devolvió. De hecho, ese es el auto en el que estaban sentados en ese mismo momento. Así que el hombre que creía ser el sucesor de Cristo y un profeta del libro del Apocalipsis pasó alrededor de 6 meses tras las rejas por robo de auto. Pero luego, Applewhite salió de la cárcel a principios de 1975 y era diferente. Era como si se hubiera endurecido. Se endureció y se convirtió en alguien que estaba listo para tomarse su movimiento más en serio y exigía un poco más de respeto. Y fue entonces cuando decidieron dejar atrás sus viejas identidades, así que empezaron a reinventarse. Empezaron a usar nombres como Guinea y Pig. Y ya sabes, ese no pegó porque decían, ¿por qué yo tengo que ser Guinea? Luego dijeron, bueno, ¿qué tal Bo y Pip? Y el otro decía, ¿por qué yo tengo que ser Pip? Así que finalmente encontraron dos nombres que sí se quedaron. Y eligieron T para Nettles y Do para Applewhite, como las notas musicales en inglés como Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Y esto básicamente era un guiño a su época como director de música. Y así que ya tienen a sus dos, tienen su carta de presentación, y ahora viene el reclutamiento. Ya habían tenido un seguidor que vino y se fue, así que ahora tenían que hacer algo un poco diferente. Así que organizaron reuniones públicas y llenaban los pueblos de volantes. Y salieron a buscar lo que ellos llamaban la tripulación. Y la propuesta era bastante audaz. Decían ser representantes de otro mundo llamado el siguiente nivel y que estaban realizando un experimento. Y que cualquiera que se uniera podría ser transformado físicamente en una forma de vida superior y literalmente ser llevado fuera del planeta y subir a una nave espacial. O sea, imagina lo que harías si vieras ese volante por tu ciudad. Probablemente pensarías, bueno, eso es una locura, y las únicas personas que creerían esto probablemente no están muy bien. Y lo más loco es que funcionó. La gente lo siguió, y en abril de 1975 en Studio City, Los Ángeles, presentaron su idea ante unas 80 personas y aproximadamente 25 de ellas se unieron en ese momento. Ahora, lo loco de todo esto es que creo que cuando la gente piensa en sectas, solo piensan que son, ya sabes, como los hippies más locos y gente espiritualmente a la deriva. Y, ya sabes, como que simplemente están desquiciados, son personas locas. Y creo que es muy despectivo simplemente llamar locas a las personas, especialmente a quienes simplemente no creen lo mismo que tú crees. Y esta secta no estaba llena de un montón de personas locas. Claro, había algunos tipos espirituales, ya sabes, como nómadas, pero uno de los primeros reclutas que se unió en 1975 fue este tipo, John Craig. Era un ranchero respetado de Colorado y un republicano que, solo unos años antes, casi había ganado un puesto en la Cámara de Representantes del Estado. Piensa en eso. Dejó un rancho, una carrera política y 6 hijos para seguir a estas dos personas. Otro hombre se llamaba Thomas Nichols. Era el hermano menor de una actriz famosa, Nichelle Nichols, quien interpretó a la teniente Uhura en la serie original de Star Trek. También reclutaron a un aspirante a legislador, enfermeros y músicos. Quiero decir, este grupo llegó a una audiencia mucho más amplia de lo que podrías pensar a simple vista. Pero el momento que los hizo infames llegó unos meses después, en septiembre. Entonces, los dos, T y Do, organizaron una reunión en un salón local en Oregón.
Y como unas 20 personas, básicamente residentes comunes, se presentaron, vendieron todo lo que tenían, se despidieron de sus familias y se unieron al grupo. Y es en ese momento, en la segunda mitad de 1975, cuando el movimiento realmente alcanzó su punto máximo. Llegaron a su punto más alto. El grupo creció a aproximadamente 200 seguidores. Al menos esos son los números en los que la mayoría de los historiadores están de acuerdo para el punto máximo. O sea, verás cifras más grandes circulando en algunos reportes de prensa. Y un obituario posterior del New York Times afirmó que, ya sabes, atrajo a miles. Incluso T y Doe confundieron las cosas. Así que realmente es difícil saberlo. En una entrevista de 1976, ambos estimaron que su grupo estaba entre 300 y 1000 personas. El número real probablemente está más cerca de 200. Y ese iba a ser el grupo más grande que tendrían, porque casi tan pronto como estaban saliendo en las noticias nacionales, todo empezó a desmoronarse. Entonces, Walter Cronkite los cubrió en las noticias nocturnas de CBS y describió a un grupo de personas que desaparecieron en lo que él llamó un supuesto viaje hacia la eternidad. Para la mayoría de los estadounidenses, fue la primera vez que escucharon sobre este grupo. Entonces, ¿cómo manejan estas dos personas? ¿Cómo manejan T y Doe su gran momento nacional bajo los reflectores? Quiero decir, si estás dirigiendo una secta o, ya sabes, un avivamiento espiritual donde creen que son los profetas del fin de los tiempos que van a llevar a todos en una nave espacial, ¿qué harías? Probablemente lo aprovecharías al máximo, ¿no? No, desaparecieron. Quiero decir, llevaron a todo el grupo a la clandestinidad. Se dispersaron en pequeños equipos por todo el país y acampaban en campos, dormían en tiendas de campaña y básicamente pedían dinero, ya sabes, en las esquinas de las calles. Los profetas que querían que todo el mundo los viera de repente ya no querían ser vistos. ¿Por qué? Bueno, en parte fue por la cobertura de las noticias. No los tomaban en serio para nada. Eran como el remate de un chiste. Eran una broma. Eran un grupo de personas que creían que los extraterrestres iban a llevárselos en una nave, pero Nettles en realidad convirtió eso en algo brillante. Ella lo replanteó como una verdadera teología. Para 1976, ella le decía al grupo que los medios, al burlarse de ellos, efectivamente los habían matado, exactamente como los dos testigos son abatidos en el libro del Apocalipsis. Y según ella, la burla en ese momento no era un fracaso, en realidad era una profecía divina cumpliéndose. Así que en realidad eso consolidó al grupo y los hizo más radicales, pero otra parte de esto era la presión externa. Así que, por supuesto, la cobertura sobre el crecimiento del grupo y su sistema de creencias asustó a mucha gente, a muchas familias. Y con todo el aparato de los años 70 de desprogramación de sectas, la gente estaba activamente buscando a los miembros para llevarlos de regreso a casa. Me refiero a padres, hermanos y tíos tratando de hacer que dejaran el grupo, así que unos 200 de ellos vivían todos juntos. Si 1, 2, 10 o 20 empiezan a separarse, eso es un riesgo para la salud del grupo. Ya sabes, entonces dividirse en estos pequeños equipos sin nombre que no podían ser encontrados era una forma de camuflarse a simple vista. Y, o sea, otra parte de esto, ya sabes, la parte que el grupo nunca admitiría frente a las cámaras, era que ya empezaba a fragmentarse por dentro de manera fundamental. Verás, en los primeros días, T y Doe habían prometido algo que llamaban la demostración. Ya hablamos de esto antes. O sea, siguiendo el Apocalipsis 11, juraron que serían asesinados públicamente, resucitarían y luego serían llevados por una nave espacial, lo cual, ya sabes, sería la prueba de todo lo que han estado enseñando. Y sería presenciado por todo el mundo y que todo de lo que están hablando es válido y verdadero. Pero el problema es que esta demostración nunca ocurrió. Seguían esperando y hablando de ello, y nunca llegó. Así que cuando las promesas de una demostración nunca llegaron, la certeza que había atraído a tantas personas a este grupo empezó a convertirse en duda. Y para finales de 1975, el movimiento se estaba volviendo más aislado y desarticulado, y los seguidores empezaron a alejarse. Nunca se registró claramente la magnitud total de esas primeras deserciones. Las versiones difieren sobre cuántas personas se fueron exactamente, quiénes eran y cuándo, pero la fractura en sí estuvo bien documentada y la profecía incumplida fue, en última instancia, el núcleo de todo. Ahora, también hubo tensiones menores de esas que suelen ocurrir, ya sabes, siempre que hay personas. Por ejemplo, una de las primeras integrantes quedó embarazada de su pareja en Oregón, quien se negó a unirse al grupo. Y era una situación que ambos intentaron manejar lo más discretamente posible dentro del secretismo interno del grupo. Así que irse a la clandestinidad nunca fue solo esconderse del mundo exterior. Se trataba de recuperar el control de un movimiento que se les estaba escapando de las manos. Así que para ellos la parte de reclutamiento en este punto ya había terminado, y ahora venía la parte que nadie afuera presenciaría durante años. Y esta es la parte donde T y Doe dejaron de reunir creyentes y empezaron a formarlos desde adentro. ¿Qué onda, chicos? Vamos a tomar un descanso rápido porque quiero hablarles de una marca que realmente me encanta. Probablemente ya hayan visto anuncios de ella en Instagram y se llama Ultra. Es la mejor.
Como ya saben, estoy súper enfocado en el fitness, el sueño, el ayuno y todo ese tipo de cosas. Y algo que me importa ahora es tener energía y concentración sin sentirme nervioso, alterado o al borde, como si el corazón se me fuera a salir del pecho. Por eso me acerqué a Ultra. Las bolsitas Ultra no tienen nicotina ni cafeína. Son bolsitas que te dan concentración limpia y energía suave cuando necesitas enfocarte. Y mucha gente piensa que las bolsitas les ayudan en el gimnasio, pero la nicotina en realidad es un vasoconstrictor. De hecho, estrecha tus vasos sanguíneos y restringe la entrega de oxígeno a tus músculos, y puede ir en contra de la congestión muscular que estás tratando de lograr. También puede aumentar tu ritmo cardíaco y tu presión arterial, lo cual no es exactamente lo que quieres cuando ya estás entrenando muy duro. Ultra te da esa misma experiencia de usar una bolsita. Es divertido, sabe bien, pero es 100% libre de nicotina y usan nootrópicos y adaptógenos clínicamente probados para ofrecer enfoque inmediato y energía suave que dura de 1 a 2 horas. Y si estás ayunando o haciendo dieta, en realidad pueden ayudarte a calmar los antojos y reducir esos pensamientos constantes sobre la comida para ayudarte a mantenerte concentrado. Y tienen 5 sabores: menta fresca, menta invernal, sandía, tropical y frambuesa azul. Mi favorito es frambuesa azul y sabe increíble. Aquí tengo los de sandía porque ya me terminé los de frambuesa azul, pero estos también están geniales. Ahora, Ultra es la bolsita definitiva sin culpa, que te da enfoque instantáneo y claridad mental sin nicotina ni cafeína. Y los nuevos clientes pueden usar el código CAMP, C-A-M-P, para obtener un 15% de descuento cuando vayan a takeultra.com. Es takeultra.com para un 15% de descuento con el código CAMP. Y después de tu compra, te van a preguntar dónde te enteraste de ellos. Por favor, diles que Mark y Cristos del sitio Camp te enviaron. Ahora, volvamos al programa. Empecemos con el detalle más sorprendente sobre el grupo. En realidad, nunca se llamaron a sí mismos Heaven's Gate. De hecho, no durante la mayor parte de su existencia. Entre ellos, simplemente eran la clase. T y Do, ellos eran los maestros y los miembros eran los estudiantes. E incluso hoy, el pequeño grupo de sobrevivientes todavía se llaman a sí mismos y entre ellos compañeros de clase. Esa palabra es la clave de todo esto. No creían que se estuvieran uniendo a una religión. Ellos pensaban que iban a una institución, como una escuela, que estaban estudiando para graduarse y así ascender al siguiente nivel. Y luego, en abril del 76, la escuela cerró sus puertas. T y Do dejaron de reclutar por completo y empezaron a enfocarse hacia adentro en lo que Seller llamó un monasterio itinerante, con, ya sabes, comportamientos bastante extraños y, ya sabes, el código de conducta interno era muy perturbador. Por ejemplo, el sexo, las relaciones sexuales estaban completamente prohibidas. También lo estaban las drogas y el alcohol, pero las reglas eran apenas la superficie. El verdadero objetivo era básicamente borrar todo rastro de humanidad que tuvieran los miembros, porque alcanzar el siguiente nivel significaba que tenías que deshacerte de todos tus apegos al planeta. O sea, y eso significa todo: tu familia, tus amigos, tu nombre, el dinero, tus pertenencias, tu género, todo lo que te hacía único o individual o diferente. Tenías que eliminarlo y eliminar todo apego. Y para promover su compromiso con el celibato, 8 de los hombres, incluido Applewhite, llegaron al extremo de someterse a una castración quirúrgica. El primer intento se hizo internamente por un miembro que había sido enfermero, y salió tan mal que el paciente casi muere, lo que hizo que al menos un seguidor renunciara de inmediato. Dijo algo como: «Están locos, me voy». Después de todo lo que habían pasado, la demostración que no se cumplió, irse a la clandestinidad, dividirse, todo eso, fue en ese momento cuando él dijo: «Me voy». Cada castración después de eso se hizo correctamente, como en un hospital, y para ellos era una liberación. Era una forma de apagar las demandas del cuerpo y volverse un poco menos primitivo, un poco menos humano y ser más como los ángeles en los que intentaban convertirse. Y como resultado, los miembros empezaron a vestirse igual, se cortaron el cabello de la misma manera y deliberadamente los hacían verse lo más idénticos y andróginos posible. Compartían todo y no poseían nada. Y en público, cada miembro llevaba exactamente las mismas 2 cosas en el bolsillo: un billete de $5 y 3 monedas de 25 centavos. Recuerda eso, porque ese detalle será importante en un momento. Así que la palabra fácil para describir todo esto es lavado de cerebro, pero en realidad es más complicado que eso porque muchos académicos se oponen firmemente a ese término. Sorprendentemente, hay muy poca evidencia de coerción real, supongo, al menos en la forma en que podrías imaginarla. Nadie estaba encadenado y las puertas de sus casas o de la comuna nunca estaban cerradas con llave. La gente podía entrar y salir libremente durante los años. Y los que querían irse, podían hacerlo. Applewhite les decía a los miembros una y otra vez que podían irse cuando quisieran, y algunos de ellos lo hicieron. El sociólogo Robert Balch, quien estudió al grupo de cerca, encontró que los miembros eran mucho más conscientes y autodirigidos de lo que el término lavado de cerebro te haría pensar, ¿sabes? No consumían drogas ni alcohol, no era como un culto sexual.
Eran personas bastante normales en una misión, tratando de aprender y superarse, que se desviaron en el camino. Entonces, ¿era una prisión? ¿Era una elección? Honestamente, no es algo tan claro de ninguna manera. Lo que realmente tenías era una sala llena de personas sinceras, inteligentes y aparentemente buenas que eligieron una y otra vez entregar su autonomía a dos líderes en quienes confiaban completamente. No es como si tuvieran una pistola apuntándoles, como diciendo, más te vale hacer esto, pero tampoco es exactamente libertad, ¿verdad? No era como decir, oye, esta es la realidad y todo esto es absurdo. Y es ese insoportable punto intermedio lo que hacía que el sistema de creencias de Puerta del Cielo fuera tan difícil de comprender, lo que plantea la pregunta que creo que está en el corazón de toda la historia. ¿Qué tipo de creencia podría hacer que valiera la pena renunciar a todo? O sea, todo, tu cuerpo, tu familia, tu nombre, tu género, todo eso. Bueno, ¿cuál es? Bueno, la respuesta está en la creencia de que tienes que confiar de verdad en lo que te espera del otro lado. Que lo que estás sacrificando aquí ni siquiera es un sacrificio comparado con lo que vas a recibir en el cielo, o, supongo, allá arriba en una nave espacial en el cielo. Porque recuerda, ellos estaban tratando de graduarse, de ser lo suficientemente iluminados y espirituales para ser recogidos por esta nave nodriza. Y todo esto comenzó con una idea que tomaron prestada de von Däniken, la idea de los antiguos astronautas. La Puerta del Cielo enseñaba que los extraterrestres de un reino que ellos llamaban el siguiente nivel o el nivel evolutivo por encima de lo humano habían sembrado las semillas de la humanidad en la Tierra hace millones de años, básicamente como jardineros. Y ahora los jardineros estaban regresando para cosechar, para recolectar el pequeño grupo de almas humanas que habían evolucionado lo suficiente a nivel espiritual o de conciencia como para valer la pena ser salvadas. Todos los demás que se quedaran en el planeta, desafortunadamente, iban a, ya sabes, estar condenados y todo el planeta se pudriría y sería envenenado. Y ellos creían que el siguiente nivel es un lugar físico real, otro mundo allá afuera en el universo donde los seres vivían sin comida, ni muerte, ni sexo, ni ninguna de las cosas que nos hacen humanos. Ellos los imaginaban alimentados por luz solar pura, viajando en naves espaciales, comunicándose por telepatía y siendo prácticamente inmortales. Y no bastaba con creer para llegar ahí, tenías que transformarte en un ser que pudiera ser salvado. Tenías que desgastar, ya sabes, ese yo humano antrópico a través de un proceso paso a paso hasta que finalmente estuvieras listo para ser recogido. Y esta es la parte que realmente empieza a volverse algo muy oscuro porque la teología de Puerta del Cielo sí tenía un villano. Ellos creían que el universo también estaba lleno de extraterrestres malignos, estos seres a los que llamaban luciferinos. Y estos básicamente son renegados que abandonaron su entrenamiento para alcanzar el verdadero reino de Dios hace miles de años. Y estos luciferinos, según enseñaban, básicamente habían estado engañando a la humanidad desde el principio. Se hicieron pasar por Dios y falsificaron milagros y básicamente corrompieron todas y cada una de las religiones en la Tierra. Nombra una religión. Estos alienígenas malignos la habían infiltrado y destruido. Y hacían esto para mantener a los seres humanos atrapados y distraídos, y así poder cosecharlos más fácilmente. Así que veamos lo que realmente hace esta creencia en particular. Enseña que todas las demás religiones en el planeta no solo están equivocadas. Es una trampa deliberada creada por extraterrestres malvados, lo que significa que la única información verdadera que queda en el mundo proviene solo de dos personas. Esos son Ti y Do. Es un círculo cerrado perfecto donde cualquier duda, cualquier objeción del exterior, de repente se convierte en prueba de que los luciferinos te están afectando o que tal vez, solo tal vez, tú mismo eres un luciferino. Podría ser un alienígena maligno que, ya sabes, está corrompiendo al propio grupo que es la clase, y esta táctica no es exclusiva de Puerta del Cielo. Básicamente, ya sabes, cualquier tipo de secta o sociedad o incluso algunas religiones que tienen defensas como estas, y la doctrina tenía la costumbre de evolucionar de maneras muy convenientes. Al principio, Ti y Do decían que eran alienígenas nacidos en cuerpos humanos. Pero cuando un concepto de la nueva era llamado Walkins se puso de moda, la idea de que un alma superior podía entrar en un cuerpo que otra alma había abandonado, Tai y Do silenciosamente pasaron a presentarse como Walkins. Y esa pequeña revisión hizo algo realmente importante. Parece sutil, pero en realidad cambió mucho la perspectiva de todo el grupo. Borra su pasado. Verás, Marshall Applewhite, el maestro de música que fue a prisión por robar un auto, nunca existió y definitivamente no existe ahora. Y ese era básicamente solo el inquilino anterior, por así decirlo, del vehículo que hizo todas esas cosas. Doe, esa persona, esa es alguien nuevo. Esa es alguien que entró en este nuevo cuerpo para iluminar a la humanidad. De hecho, Applewhite llegó a enseñar que el alma dentro de él era la misma que había vivido en el cuerpo de Jesucristo hace 2000 años.
No Jesús mismo, literalmente, sino como el mismo espíritu, la misma esencia, que había vuelto para una segunda parte. Y así, él se llamaba a sí mismo el representante actual. Y T tenía un rango incluso más alto que Doe. La T era básicamente el miembro superior a Do, el tipo de figura de Dios Padre. Sí, ya sabes, Do era Jesús. Bueno, T está por encima de Jesús, como el alma mayor que dirige toda la operación desde arriba. Ahora, esa pregunta de quién estaba realmente al mando, Do o T, será la bisagra sobre la que va a girar toda la tragedia, porque aquí la bisagra en realidad se va a romper. Cuando el mero, su guía espiritual, su figura paterna, por así decirlo, literalmente Dios encarnado, que entró en el cuerpo carnal de este ser humano, muere de cáncer. Sí, las cosas se salen de control. Esto es lo que pasa. Durante casi una década, el grupo simplemente esperó. Iban de un campamento a otro, ya sabes, refinando su doctrina y, ya sabes, la mayor parte del tiempo solo pasándola juntos. Observaban el cielo esperando, ya sabes, el día en que el siguiente nivel enviaría una nave para llevárselos a todos. Y luego, en 1985 sucedió. Bueno, no lo de los ovnis. Que Bonnie Nettles T estaba muriendo de cáncer. Y esto fue una calamidad enorme para el grupo. T no era solo su líder. En su teología, ella era la superior de los dos seres, las únicas dos personas, o mejor dicho, dos extraterrestres, que sabían lo que estaba pasando. La más antigua, la miembro mayor, lo más cercano que tenían a Dios en forma humana, estaba muriendo. Y toda la promesa del grupo era que ascenderían con vida en cuerpo a una nave. Eso está en la enseñanza. Entonces, ¿cómo es que Dios muere de cáncer en una cama de hospital? ¿Cómo es que este ser inmortal del siguiente nivel simplemente muere como cualquier otra persona? Toda la premisa de la teología depende de este momento. Esto debió haber sido el final de la puerta del cielo. Por cualquier medida racional, la profecía acababa de fallar de la manera más innegable posible. No solo no murieron y luego fueron llevados en una nave espacial, sino que uno de los miembros principales simplemente murió de manera trágica en una cama de hospital. Ahora, en lugar de que todos, ya sabes, se separen, vamos a ver cómo el grupo sobrevive a un golpe como este. Un sistema de creencias arraigado no se rompe de manera normal, se dobla. Applewhite replanteó todo el asunto. Si el cuerpo de T murió, pero T era divina, entonces obviamente el cuerpo nunca fue el punto. El cuerpo, como él enseñó, era solo un vehículo, es solo un recipiente. ¿Era el auto en el que entras y sales? T nunca murió. T simplemente dejó este vehículo y se adelantó al siguiente nivel para preparar el camino para el resto de nosotros. Pero ahora este giro crea un nuevo problema. Porque si dejar tu cuerpo atrás ahora es lo mismo que abordar la nave espacial, como si tu conciencia pudiera hacerlo sin el cuerpo. Lo cual, de nuevo, no era la teología original, era que íbamos a ascender a un lugar físico en nuestros cuerpos reales. Por eso estamos haciendo todas estas cosas a nuestros cuerpos, pero de repente el cuerpo de la persona principal muere. El alma se va. Para todos ellos, en realidad, no necesitas una nave espacial para aterrizar en este nuevo lugar. No hace falta que te eleven en absoluto, solo necesitas salir del vehículo. ¿Tiene sentido? En una revisión llena de dolor, toda la teología giró de, oye, vamos a subir vivos en estos cuerpos, vamos a dejar estos cuerpos atrás y vamos a escapar y ahora ir al siguiente nivel. Ahora, nadie dijo la palabra con S en 1985, la palabra suicidio. De hecho, era todo lo contrario. Do había pasado años predicando en contra de esto, llamándolo una traición al siguiente nivel. Esto era una forma de arrojarles en la cara el regalo de poder existir en esta realidad. Pero ahora la lógica estaba cambiando y simplemente se quedaría ahí durante 12 años más. Mientras Do, de repente solo, básicamente lideraba al grupo por sí mismo, mirando constantemente al cielo en busca de una señal o cualquier cosa que le dijera qué hacer después. Y luego, en la década de los 90, el grupo hizo algo que estaba muy adelantado a su tiempo. Se conectaron a Internet y bajo el nombre comercial de Higher Source lanzaron una empresa de diseño web. Y no me lo vas a creer, eran buenos. A principios de los 90, cuando el Internet apenas comenzaba a surgir, este grupo de trabajadores disciplinados, sobrios, comunitarios y motivados que realmente creían en esta misión, construían un sitio web limpio y profesional en el plazo establecido. Y, al final, esto se convirtió en el negocio que financiaba a la comunidad. De hecho, de ahí sacaron el dinero para, ya sabes, después pagar $7,000 al mes para rentar una mansión. Pero no solo usaban la web para ganarse la vida, también la usaban para predicar. Construyeron el sitio web de Puerta del Cielo y volcaron toda su doctrina ahí, gratis, para que cualquiera en el mundo pudiera encontrarla. Uno de los primeros nuevos movimientos religiosos en tratar el Internet como una iglesia, como un púlpito desde donde predicar. Un teórico cultural incluso los llamó una cibersecta. Y así fue exactamente como una de las figuras más importantes de toda esta historia los encontró, un hombre llamado Richard Ford.
Y él se topó con el grupo a través de un artículo en línea de 1994. Básicamente se unió al equipo y tomó el nombre de Rio de Angelo. Ahora recuerda ese nombre. Él regresa a la historia al final, y será la razón por la que el mundo termina sabiendo, en última instancia, lo que le pasó a la puerta del cielo. Así que en este punto, el grupo se había vuelto profundamente reclusivo y era abiertamente paranoico sobre el mundo exterior y la cobertura de la prensa, pero esa paranoia no venía de la nada. Quiero decir, ellos estaban viendo las noticias. Así que las sectas y los grupos religiosos independientes estaban siendo infiltrados y desmantelados por todos lados. Ellos vieron el enfrentamiento en Ruby Ridge. Y luego, en 1993, vieron el asedio del FBI a los davidianos de la rama en Waco, donde murieron decenas de personas. Y a partir de eso, Doe básicamente llegó a una conclusión muy escalofriante, que algún día el gobierno estadounidense también vendría por su grupo. Ahora, conectemos eso con la teología que estaba evolucionando en ese momento. Doe enseñaba que había varias formas aprobadas en las que un alma podía graduarse al siguiente nivel. Una era que la nave espacial los llevara físicamente, otra era simplemente morir, incluso de una manera violenta, y otra era la muerte por persecución. Nota la diferencia aquí. Esto no es morir en un accidente automovilístico, esto es morir como mártir a manos de un enemigo externo. Así que las noticias no hicieron que Doe le tuviera miedo a la muerte. De hecho, en todo caso, le ayudaron a desarrollar aún más su teología sobre la graduación. Y también le ayudó a ilustrar al resto del grupo que morir o, ya sabes, que el gobierno viniera y los eliminara a todos, en realidad podría no ser lo peor. De hecho, era una de las formas en que podían ascender. Ahora, el grupo se había convertido en un círculo cerrado de unas pocas docenas de creyentes, aislados del mundo exterior, haciendo sitios web y esperando. Y lo único que quedaba por hacer era esperar una señal en el cielo, y en 1995 dos astrónomos la vieron. En julio de 1995, dos astrónomos detectaron de manera independiente un nuevo cometa muy lejos en el sistema solar y llevó el nombre de ambos, y se llama el cometa Hale-Bopp. Y era un cometa monstruoso y enorme, uno de los más brillantes de todo el siglo y visible a simple vista durante meses. Así que para la primavera de 1997 se cernía sobre todo el planeta y era prácticamente imposible no verlo. Así que para la mayoría del mundo esto fue como un espectáculo de luces que se ve una sola vez en la vida, pero para Puerta del Cielo era la señal, era una señal divina que habían estado esperando durante 22 años. A finales de 1996, los círculos marginales de los ovnis y de la nueva era estaban hablando de algo que seguía al cometa, este misterioso objeto acompañante escondido en la cola del cometa, como si fuera una nave espacial. Entonces, ¿el acompañante era real? Bueno, es raro porque según los estándares científicos, no. Los astrónomos lo identificaron casi de inmediato. Era una estrella que se veía borrosa por la foto distorsionada de un aficionado, y eso fue lo que todos vieron. Y el co-descubridor del cometa, este tipo Alan Hale, estaba horrorizado por lo que la gente estaba construyendo a partir de un descubrimiento de los que marcan a una generación. De hecho, él le había advertido a un colega antes de todo esto que los cometas hacen que la gente se vuelva irracional y que alguien incluso podría salir lastimado por este descubrimiento. Después, habló con un dolor real, suplicando que los cometas son solo estos hermosos objetos en el cielo sin mensaje y sin razón, y realmente rogándole a la gente que intentara usar su pensamiento crítico. Y no había nada detrás del cometa más que el espacio vacío. Eso es lo que, en última instancia, Alan Hale le estaba diciendo a todos, pero por supuesto, eso no es lo que creía Puerta del Cielo. Según ellos, ese objeto acompañante no era una pequeña estrella borrosa. Era T regresando a casa. Era la nave del siguiente nivel que finalmente llegaba para llevarlos a todos al siguiente nivel. Pero aquí viene lo más loco. Ese mismo otoño, el grupo en realidad compró un seguro contra abducción alienígena. O sea, una póliza real como de $1 millón por persona, cubriendo hasta 50 miembros contra abducción, impregnación o muerte por alienígenas. Luego, en octubre de 1996, rentaron su última casa. Era una mansión enorme de 850 metros cuadrados en el exclusivo enclave de Rancho Santa Fe. Esto está un poco al norte de San Diego, y la llamaban El Monasterio. Y solo unos meses después, el cometa estaría brillando con más intensidad, iluminando todo el planeta. Exactamente la señal cósmica de la que Doe y T habían estado hablando. Finalmente era hora de dejar sus vehículos atrás. Oigan, vamos a tomar un pequeño descanso porque quiero hablarles sobre GLD. Es una empresa nueva, increíble, con la que estamos trabajando y que de hecho estoy usando en este momento. De hecho, tengo este crucifijo aquí mismo. Y sinceramente, incluso al recibirlo, ya sabes, a veces cuando trabajas con algunas empresas piensas, bueno, realmente espero que el producto sea bueno.
Este sí lo es. Lo uso todo el tiempo. De hecho, este es como el nuevo crucifijo. Perdí el último en unos baños públicos, literalmente en una sauna. Perdí mi crucifijo, que tal vez sea la manera de Dios de decirme algo. Pero conseguí uno nuevo de GLD y lo he estado usando sin parar. A mi esposa le gusta, y tiene un buen peso. Los detalles en persona se ven aún mejor. El broche es súper sólido. No se siente como algo que compraste en Times Square a un tipo cualquiera. No se siente como algo que pides de, ya sabes, algún sitio dudoso en Temu. Y tienen de todo, cadenas, dijes, pulseras, relojes, ya sea que quieras algo discreto o algo que sea como, oye, acabo de firmar un contrato, ¿sabes a lo que me refiero? Y si quieres la cadena de quien acaba de firmar con una disquera, también la tienen. Ahora, si todavía no te he convencido, déjame mejorar un poco la oferta, ¿de acuerdo? Por tiempo limitado, los oyentes de este programa, Camp Gagon, Religion Camp, History Camp y todo el universo de campamentos, van a recibir una oferta increíble. Si usas el código CAMP, C-A-M-P, al momento de pagar, vas a obtener un 40% de descuento en toda tu compra en gld.com. Eso es un 40% de descuento en toda tu compra usando el código CAMP al pagar en gld.com. Y después de tu compra, te van a preguntar dónde escuchaste sobre GLD. Diles que te enteraste por la buena gente de aquí del campamento, que Mark y Cristos te mandaron. Y cada vez que haces eso, realmente ayuda, ya sabes, a apoyar el programa. Y muchas gracias a GLD y gracias a ti por sintonizarnos. Vamos a regresar al programa. Así que en la tercera semana de marzo de 1997, Marshall Applewhite se sentó frente a una cámara y simplemente empezó a hablar. Y la cinta se titula La salida final de Do. Tranquilo, seguro. Explica exactamente lo que ellos, él y el resto de la clase están a punto de hacer. Él dice que el cometa es una señal. La nave espacial está aquí. Y en sus palabras, esta es la única manera de abandonar esta Tierra. A su alrededor, sus estudiantes grabaron sus propias despedidas, y es extraño verlo, y deberías verlas porque no hay miedo. Se sientan en parejas riendo, sonriendo, hablando de lo emocionados que están de finalmente ascender al siguiente nivel. Le agradecen a Doe. Describen el siguiente nivel como niños que básicamente están describiendo sus vacaciones de verano. Cada señal visible dice que estas personas están felices y aquí por voluntad propia porque estaban seguros de que sus vidas no estaban terminando, que su ascensión apenas comenzaba. Ellos pensaban que estaban regresando a casa, y lo que sucedió durante los siguientes 3 días fue metódico, suave y extremadamente organizado. Los 39 de ellos, 21 mujeres y 18 hombres que iban desde los 26 hasta los 72 años, murieron en oleadas a lo largo de 3 días. El conteo exacto por cada oleada varía según las fuentes. Algunos dicen que fueron 15, luego otros 15 y después 9, pero otros lo dividen de manera diferente. Pero todos los relatos coinciden en la estructura. Se iban en turnos y después de cada turno, los que seguían vivos limpiaban todo con un cuidado meticuloso para que el siguiente grupo pudiera entrar y luego el siguiente, y así todos pudieran irse con dignidad. Cada uno de ellos tomó una dosis letal del sedante fenobarbital mezclado con puré de manzana o pudín y básicamente lo bajaban con vodka para intensificar el efecto. Y luego les ponían una bolsa de plástico sobre la cabeza y después de que la persona fallecía, los que seguían vivos le quitaban suavemente la bolsa, acomodaban el cuerpo derecho en su propia litera en la mansión y le colocaban un trozo de tela morada sobre el rostro y el pecho. Todos y cada uno de ellos estaban vestidos de manera idéntica, camisas negras, pantalones deportivos negros, tenis Nike nuevos en blanco y negro, en cada hombro un parche que decía Heaven's Gate, equipo de desembarco. Y el grupo, quiero decir, amaban Star Trek y se imaginaban a sí mismos básicamente como un equipo de desembarco teletransportándose fuera del mundo para regresar a casa. Y en cada bolsillo, lo mismo, un billete de $5 y 3 monedas de 25 centavos, el mismo dinero que mencioné antes. ¿Por qué lo tienen? Bueno, eso es motivo de debate. Exmiembros dicen que era simplemente lo que siempre llevaban cuando salían de la casa, $5 por si había problemas con las leyes contra la vagancia y monedas de 25 centavos para, ya sabes, usar un teléfono público. Y que llevarlo con ellos a la muerte era casi como una broma interna macabra entre el grupo, una forma de decir como, oye, ya todos dejamos el planeta, nos fuimos, ya ni siquiera necesitamos esto. Pero otro exmiembro insistió en que el verdadero significado en realidad apuntaba a una frase de Mark Twain, que $5 con 75 centavos era la tarifa para viajar en la cola de un cometa hasta el cielo. Ahora, aquí está el detalle. Los investigadores buscaron. Ahí está la parte extraña. No existe tal pasaje de Mark Twain. Así que uno de los detalles más inquietantes de toda la escena puede remontarse a una cita que fue completamente inventada desde el principio. Puede que nunca sepamos lo que esas monedas realmente significaban para ellos. Applewhite fue el antepenúltimo en morir. Los 2 últimos ya no tenían a nadie que limpiara después de ellos. Fueron encontrados con la bolsa aún puesta y las telas moradas nunca fueron colocadas sobre ellos.
En sus últimos días también enviaron paquetes como cintas de despedida y una carta a exmiembros y a un par de contactos de los medios. Uno llegó a este tipo, Rio D'Angelo, el hombre que se unió al grupo y luego se fue, pero nunca lo dejó del todo. Y él abrió la carta la noche del 25 de marzo y luego se fue de inmediato a la mansión. Y lo que encontró fue esto, la puerta trasera sin seguro, probablemente para él. Y entró, grabó todo y luego llamó al 911. Y en la mañana del 26 de marzo de 1997, los agentes del sheriff del condado de San Diego llegaron tras recibir una denuncia anónima. Esta fue la denuncia de D'Angelo pidiéndoles que revisaran el bienestar de los residentes. El primer agente entró, vio los cuerpos y de inmediato salió por el horror y el olor. Fue el mayor evento de muerte colectiva que jamás haya ocurrido en suelo estadounidense. 39 personas todas muertas, cada una de ellas segura hasta el último momento de que habían tomado la mejor decisión de sus vidas. Ahora, a pesar del suicidio colectivo de casi todos sus miembros, estuvo lejos de ser el final de la puerta del cielo. A los pocos días, un hombre de 58 años cerca de Marysville, California, sin ningún vínculo conocido con el grupo, también se quitó la vida, dejando una nota en la que decía que se iba en la nave espacial con Hale Bopp. Y luego, algunos de los propios sobrevivientes del grupo, personas que se habían ido, empezaron a seguir el mismo camino, y en mayo de 1997 dos exmiembros, Wayne Cook y Chuck Humphreys, intentaron salir de la misma manera exacta. Cook falleció, pero Humphreys sobrevivió esa vez, pero en febrero de 1998 lo intentó de nuevo, y esa vez no falló. Lo encontraron con un billete de $5 y 3 monedas de 25 centavos en el bolsillo y una nota a su lado que decía, "No me reanimen", pero luego, y sí, se pone más loco. Hay toda una capa adicional de esta historia que nadie vio venir. El mismo día que comenzaron las salidas de Heaven's Gate, el 22 de marzo de 1997, 5 miembros de un grupo completamente diferente llamado la Orden del Templo Solar también murieron en un evento de muerte colectiva en Quebec. Y sus creencias eran extremadamente similares a las de Heaven's Gate, casi en todos los aspectos. Ellos también creían que la muerte liberaría sus almas para viajar al espacio. Y la prensa inmediatamente percibió una conexión, pero los investigadores no pudieron encontrar ninguna. Las muertes del templo solar habían sido programadas para el equinoccio de primavera, no para el cometa en sí, y solo ocurrieron el día 22 después de varios intentos fallidos. 2 grupos separados por todo un continente, atravesando la misma puerta en la misma semana. Y bueno, la mansión está en una zona bonita, ya sabes, como al norte de San Diego. Bueno, el vecindario estaba furioso. Cambiaron el nombre de toda la calle. Vendieron la casa en una subasta de ejecución hipotecaria por una fracción de su valor. Y los compradores la demolieron por completo, construyeron algo nuevo e incluso cambiaron la dirección, tratando todo lo posible de borrar todo lo que pasó ahí. Y eso debería ser el final, ¿no? Es una historia trágica de 39 personas, un cometa y un pedazo vacío de cielo, una casa borrada del mapa, y debería quedar encerrada en su propio y extraño momento de la historia, pero no es el final. Porque la puerta del cielo nunca desapareció. Y las preguntas que planteó en ese entonces ahora son más fuertes y aún más frecuentes hoy, en 2026, tal vez más que nunca en la historia. El sitio web sigue en línea. ¿Podrías entrar al sitio web? Todavía puedes visitarlo hasta el día de hoy. Sigue, los servidores siguen activos. Todavía tiene el mismo diseño web de los años 90 y algunos de los miembros de la Puerta del Cielo todavía siguen por ahí. Y las cosas en las que apostaron su vida, que el gobierno estaba ocultando la verdad sobre lo que hay en el cielo, que hay vida allá afuera que sabe más que nosotros, que estamos siendo visitados por naves. Bueno, ahora no suena tan loco como sonaba en aquel entonces. Quiero decir, durante los últimos 50 años creer que el gobierno estaba ocultando la verdad sobre los extraterrestres o los ovnis era algo bastante raro. Ya sabes, era como en las películas, pero en realidad no conocías a nadie que lo creyera. Era algo medio clandestino. Pero ahora, quiero decir, es mucho más común. En 2017 unos reportajes expusieron un programa secreto del Pentágono que estudiaba objetos inexplicables en el cielo. En 2023, un exoficial de inteligencia declaró bajo juramento ante el Congreso que Estados Unidos ha recuperado naves de origen no humano. Y en 2026, el Pentágono empezó a publicar en línea décadas de archivos clasificados sobre ovnis para que cualquiera los pudiera leer. Y este es el tipo de cosas sobre las que Puerta del Cielo construyó gran parte de su teología. Y desafortunadamente para Puerta del Cielo no creo que tuvieran razón. Y es importante saber por qué, ¿verdad? No identificado solo significa que no sabemos. Nunca significó que, ya sabes, sí sabemos y la respuesta es una nave espacial alienígena. Ya sabes, está detrás de un cometa y esa parte nunca tuvo una pizca de evidencia real. Y creo que es importante decirlo porque, aunque es fascinante dejarse llevar por estas teorías y aprender más sobre esto,
Y conocer, ya sabes, la locura que ocurre dentro, ya sabes, del, ya sabes, mundo del misterio, y aprender sobre las creencias de todas estas personas diferentes, sean marginales o abstractas. Nunca podemos. Sabes, no creo que a nivel personal debamos profundizar demasiado ni alentar a nadie a hacerse daño a sí mismo o a otros por estas creencias. Quiero decir, por lo que sé, claro, tal vez haya una nave espacial alienígena detrás del cometa. Probablemente no, pero adelante. El asunto es que no puedes. No puedes usar eso como justificación o como una teología para animarte a ti y a otras 38 personas a quitarse la vida. Y la verdad es que el hecho de que ellos creyeran que este era el camino es realmente extraño, morboso y de alguna manera fascinante. Como que estaban dispuestos a arriesgar toda su vida, todo por lo que habían trabajado, todo lo que construyeron, sus familias, y al final perder por completo lo que eran. Y no es porque fuera una apuesta o porque quisieran ver qué pasaba, ellos estaban seguros, y al final del día el cometa simplemente siguió su camino. Y según su rotación, lo volveremos a ver en otros 4000 años y dentro de 4000 años aprendan de la puerta del cielo. No lo hagan. Y eso, damas y caballeros, es una historia abreviada del culto de la puerta del cielo, la clase, la tripulación y la historia de Te y Doe. Quiero decir, una locura. ¿Tienes el sitio web de la puerta del cielo? Es extraño. Es como realmente deberías verlo porque es una locura que todavía siga en línea. Ahora, bueno, quiero decir, ¿qué tal está? Si Hale Bopp tiene un objeto acompañante o no, es irrelevante desde nuestra perspectiva. Sin embargo, su llegada es muy significativa y nos llena de alegría en la puerta del cielo. La alegría es que nuestro miembro mayor en el nivel evolutivo por encima del humano, el reino de los cielos, nos ha dejado claro que la llegada de Hale Bopp es la señal que hemos estado esperando. El momento para la llegada de la nave espacial del nivel por encima del humano para llevarnos a casa, a su mundo, en los cielos literales. Nuestros 22 años de aprendizaje aquí en el planeta Tierra finalmente están llegando a su conclusión, la graduación del nivel evolutivo humano, y estamos felizmente preparados para dejar este mundo e irnos con la tripulación de Ti. Ahí está. Grabado en piedra, básicamente piedra digital, pero sigue ahí hasta el día de hoy, lo mismo que publicaron y dijeron, clic, este es el final. Y puedes conseguir una foto de él, puedes ir a, ¿cómo se llama? Dose. ¿El final de Dose? Los videos que salen de esto son extraños, y verlos despedirse de esta manera tan segura siempre me hace recordar la conversación que tuve con Jennings Brown. Fue un gran podcast que hicimos, deberías escucharlo. Pero él dice algo muy interesante sobre cuando estas profecías fallidas del fin de los tiempos suceden, ¿verdad? Como esta idea de que la demostración vendría a llevárselos o que morirían y luego la nave espacial vendría y se los llevaría en sus cuerpos para ir al siguiente nivel. Cuando no sucedió, algunos del grupo se separan y dicen, oigan, yo me voy, ustedes dijeron que algo iba a pasar, no pasó, me voy. Lo loco es que las personas que se quedan en realidad se afianzan más. Se vuelven creyentes aún más fieles y la persona a cargo de la secta simplemente puede decir, oigan, en realidad esto fue una prueba, no estábamos lo suficientemente preparados, no éramos lo suficientemente puros, así que ahora tienen que volverse más puros, tienen que comprometerse más, y es entonces cuando realmente nos vamos a ir. Y repiten el ciclo. El grupo que queda, ya sabes, pasando de 200 personas a como 39, esos son los más fanáticos que han estado, ya sabes, empapándose de este tipo de información durante 22 años. Así que al final, en realidad no es tan difícil de creer cuando piensas en el grado de consolidación que se da al forjarse esta comunidad. O sea, puedes ver una foto de él aquí, Marshall Applewhite. Y sí, esto es de ABC News dentro de la casa de Puerta del Cielo y muestra esto es de su documental. Y puedes verlos sentados ahí en los autobuses y simplemente pasando el rato. Ahora, si tú o alguien que conozcas, que es otra cosa que dijo Jennings y que es muy interesante, estos cultos en aquel entonces necesitaban atraer a la gente en persona. Necesitaban hacer estas grandes reuniones y conferencias para atraer a la gente en persona. Hoy en día, muchas de estas cosas son en línea, son como cultos digitales. Suena loco, pero es real. Sucede en Facebook. Sucede en Instagram, donde te unes a un grupo. Tal vez sea como, ya sabes, el ejemplo que él siempre da es, digamos que te unes a un grupo de mamás y eres mamá, tienes 2 hijos y uno de tus hijos tiene eczema y tiene como un sarpullido en la piel. Y te unes a este grupo que te dice que recurras a algún tipo de medicina holística o tal vez que pruebes un tratamiento alternativo o que hagas algo que supuestamente ayudará a que desaparezca. Y funciona porque en realidad, ya sabes, es un buen procedimiento médico que puede ayudar con el eczema.
Y luego recibes un mensaje que dice, oye, felicidades por curar a tu hijo. Ahora te vamos a agregar al grupo interno. Este es el grupo más secreto para personas que no solo buscan mejorar e iluminar su cuerpo físico, sino también su cuerpo espiritual. ¿Y luego qué pasa? Bueno, ahora pasan a esta limpieza espiritual. Y la limpieza espiritual es donde de repente recibes todas esas cosas locas del fin de los tiempos. Perdón por decir loco, pero sí lo es. Te encuentras con esas cosas del fin de los tiempos que te hacen pensar, está bien, ahora es momento de comprometerte de lleno. Y luego empiezan a separarte de tu familia. Y esta es la parte loca. Las sectas te dirán, oye, tu familia no va a entender y no les va a gustar esto. Y cuando les digas que estás haciendo esta dieta radical, o cuando les digas que estás usando esta ropa nueva, o que te estás cortando el cabello de esta manera, no lo van a entender. Y luego, inevitablemente, sus esposos, sus hermanos, lo que sea, van con ellas y les dicen, oye, ¿por qué te estás cortando el cabello así? Y luego regresan al grupo y dicen, tenías razón, hicieron exactamente lo que dijiste, no entendieron. Y entonces se vuelven más firmes. Así que el consejo que da Jennings es que, al final, hacer preguntas, tratar de sacarlas, usar la lógica o intentar extraerlas por la fuerza, solo afianza más su postura. Toda la programación que se hace internamente en realidad valida ese momento. Así que al final lo que tienes que hacer es simplemente hacer preguntas. Preguntas muy abiertas. Dices, oye, ¿este grupo en el que estás, de qué se trata? ¿En qué creen ustedes? Interesante. ¿Ok? ¿Y qué te hacen hacer? ¿Y puedes irte en cualquier momento? Bien, eso está bien. Y al tener un discurso abierto y hacer estas preguntas, en realidad puedes sacar a las personas de estas ideologías. Esa es más o menos mi clasificación de una secta. Si no puedes entrar y salir libremente y si hay, ya sabes, coerción que ocurre a nivel mental, probablemente estés en una secta. Sabes, las religiones no entran en esa categoría para mí porque puedes entrar y salir libremente. Puedes unirte a la religión, puedes dejarla y nadie te va a buscar. Ahora, si te están buscando, ten cuidado. Cristos, ¿qué aprendiste de esto? Es algo loco, pero ese tipo que se fue por la castración fallida, yo me habría ido en cuanto dijeran que no hay sexo. Sí, me doy cuenta. De hecho, me recuerdas a Marshall Applewhite. ¿Cómo te atreves? No, solo digo que tienes como su carisma, su encanto. ¿Qué crees que estoy diciendo? Bueno, los que comentan no pueden. No, ellos pueden notar tu encanto. Pueden notar todo ese brillo que tienes, tu energía, tu esencia sexual. Nunca me han visto. Pero pueden escucharte. Sí, te entiendo. Estás en sus audífonos. Marshall Applewhite y yo. Exactamente, entre ambos, condenados por las estrellas. De todos modos, ¿qué opinan ustedes? ¿Hay algo que se me haya pasado? Si ustedes ya saben, han investigado más sobre esto, tal vez sean miembros de Heaven's Gate. Si hay algo que dije mal o algo que pasé completamente por alto, por favor, háganmelo saber. Como dije, no soy historiador, no soy un experto en sectas. Solo soy un comediante curioso con conexión a Wi-Fi. Así que por favor no duden en corregirme. Dejen un comentario abajo. Los leo todos. Aunque yo no responda personalmente, alguien lo hará. Y el comentario sin duda será útil para alguien. Ahora, tengo excelentes noticias. Si te interesa el contenido histórico, bueno, tenemos todo un canal para eso, History Camp, donde publicamos episodios todos los miércoles sobre las cosas más interesantes que han pasado en la historia. Además, si te gusta el contenido religioso similar a lo que hablamos hoy, pero cosas más convencionales, ya sabes, hablando de cristianismo, hinduismo, judaísmo, islam, bueno, tenemos un canal para eso, Religion Camp. Publicamos esos episodios todos los domingos. Y si tú mismo estás interesado en unirte a una sociedad secreta, no a un culto, claro que no, sino a una sociedad secreta. Bueno, quiero invitarte a una sociedad muy secreta. Es la fogata. Es la fogata donde nos reunimos aquí en el campamento. Y en esa fogata vas a recibir episodios adicionales cada mes. También vas a obtener descuentos en mercancía. Vas a tener acceso anticipado a los invitados que tendremos próximamente. Y también tendrás reuniones mensuales por Zoom conmigo y el resto del equipo. No es un culto. Puedes entrar y salir cuando quieras. Muy bien, esa es nuestra regla. Pero nos encantaría que te unieras a nosotros. Y eso es en patreon.com, Camp Gagnon. Ese patreon.com es patreon.com Camp Gagnon. Y te va a costar más o menos lo que una taza de café al mes. Sí, $5. Y vas a recibir todo ese contenido increíble y cada episodio sin anuncios. Así que si los anuncios te molestan, felicidades. Hay una manera de pasar al siguiente nivel. $5. O sea, es una forma un poco morbosa de venderlo así. Lo sé, suena, no es lo mejor. Me ayuda a pagar mis gastos. Sí, ayuden a Cristos. Muy bien, es un Patreon. De todos modos, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Campamento. Que Dios los bendiga a todos. Se los agradezco mucho y nos vemos la próxima vez. Paz. Hola amigos, si les encantan las conspiraciones y la historia hipotética, bueno, quiero invitarlos a que revisen Signal 33. Este es un podcast complementario a nuestro programa aquí en Campamento. Está hecho y editado por el mismo equipo que maneja todos nuestros programas. Y yo elijo los temas cada semana, así que échale un vistazo, suscríbete y comienza el diálogo en la sección de comentarios.